Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 38 minutos. No se olviden, estamos transmitiendo con nuestra señal abierta para Manabí y Esmeraldas, también para Quito, el resto del país, alrededor del mundo. En Quito esperamos superar el día de hoy las intermitencias que tenemos con nuestra señal, pero estamos en vivo en el Facebook Live y también por www.radiomajestad.com. Agradecemos los reportes de sintonía que tenemos acá, sobre todo de algunos oyentes preocupados. No se preocupen, es un tema técnico, no tiene nada que ver con otra cosa, es un problema técnico. De hecho, seguimos aquí en el espacio informativo y dentro de nuestro ejercicio de diversidad de voces. Hace minutos escuchamos a Verónica Arias, hoy recibimos a César Litardo, quien es asambleísta de Alianza País por la provincia de Los Ríos y quien es uno de los coordinadores de esta bancada en la Asamblea Nacional. Legislador, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a todo el país que nos escucha. Bueno, con Verónica Arias hablamos un poquito de los escenarios previstos para el día de mañana, la sesión de pleno convocada para las 9:45, en la que el Parlamento conocerá el texto de la resolución del CAL aprobada el domingo pasado y debe integrar una comisión tripartita para poder en el curso de 10 días investigar la denuncia presentada por la asambleísta Amapola Naranjo en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. Primero, ¿Alianza País ya tiene designado a su delegado o delegada a esa comisión? Bueno, sí, como usted lo menciona, el día de mañana hay que cumplir con este procedimiento. Nosotros, hay un par de compañeros y compañeras que están con la intención de poder ocupar esta comisión, pero eso lo vamos a definir hoy al mediodía. Creo que hoy en la tarde tendremos ya un nombre para poder presentarlo el día de mañana. ¿Serían Daniel Mendoza o Marcia Regui? ¿Estaría entre esos dos nombres? No. ¿Que son los que han trascendido o no? Bueno, no. Marcia era una de las opciones, pero Marcia tuvo que, por cumplir con delegaciones de la Asamblea, hoy sale del país por una semana, así que no va a estar acá. Ya. Así que pues queda descartar su nombre, así que en definitiva creo que Daniel Mendoza sí. Habría que buscar las opciones. Lo de Daniel recién lo escucho ahora, ya. No lo habíamos escuchado lo de Daniel. Pero hoy al mediodía, que tenemos una reunión de bloque, vamos a un poco a procesar y a definir quién sería el compañero o compañera que pueda participar en esta comisión. Correcto, entonces se entendería que Alianza País designará hoy al mediodía a su delegado. El otro sector, el del sector legislativo denunciante, entiendo yo que también tiene designada su delegada, que sería la asambleísta Marcela Guiñaga, pero hay preocupaciones porque no se sabe quién sería el tercer delegado, y se ha escuchado mucho en la asamblea que el resto de organizaciones políticas no quieren designar un asambleísta para integrar a la comisión. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, es una muestra clara de cómo en la asamblea un poco la gente ya está cansada de esta constante muestra de desestabilización que se genera en el país, ¿no? Y esta acción, cuando la presidenta no es más que eso, es decir, denunciar a una presidenta de la Asamblea por un audio en donde primero es conseguido de manera ilegal. La Asamblea Nacional no puede actuar sobre pruebas ilegales en primera instancia. Segundo, donde vemos claramente que no se ha infringido ningún tipo de situación legal. Se habla de tráfico de influencia, se habla de algún otro tipo de factores que realmente, si vemos en la práctica, no se han cumplido. Es un poco lo que se conversa al interior con otras bancadas. Y si usted escucha, yo he escuchado, por ejemplo, a la asambleísta Lourdes Cuesta, que ha hablado en esos términos, a otros asambleístas que han hablado en esos términos, porque realmente sí, están cansados de esta constante intención de desestabilización y que buscan en varias aristas llegar al caos político en el país. En ese contexto, varias bancadas han manifestado con la intención de no participar y no prestarse para este juego, que es lo que se está intentando hacer, y es un poco lo que preocupa. Realmente mañana esperemos de que exista de alguna manera la voluntad de algún asambleísta de conformar esta comisión, y si no, pues ya esto tendremos que esperar hasta que en su momento exista la posibilidad de conseguir el tercer participante de la misma para que se pueda procesar este tema lo antes posible. Si no hay un tercer participante no se puede conformar la comisión hasta mientras no hay plazos para conformar la comisión, también está claro. La comisión sí tiene plazos luego de que cuando ya se conforme tiene los 10 días de plazo, ¿no? Pero para conformar la comisión como tal no hay plazos, no existe plazos. En definitiva, esperemos que el día de mañana se pueda confirmar. Nosotros no estamos tratando de en ningún aspecto buscar que se aplace esto. Nosotros lo que queremos es que en lo antes posible esto quede totalmente absuelto, y es un poco lo que también buscamos, pero en definitiva, si no hay la voluntad, creo que va a ser difícil mañana poder conformar la misma. Ahora, la propia presidenta de la Asamblea Nacional ha denunciado que lo que está ocurriendo es una maniobra generada por el denominado correísmo para tomarse la Asamblea Nacional. ¿Usted suscribe las palabras de la presidenta Cabezas? Es que esto es parte de varias acciones.
Esta es una de ellas. O sea, si nosotros tomamos en consideración, en esta semana incluso un juez desechó una causa de una acción de protección sobre una resolución administrativa, que es un tema que no tiene ni pies ni cabeza jurídico ni constitucional, que es otra arista. Vamos, el tema de la filtración de las fotografías del presidente personales es otra arista. Ahora también la intención de dañar a la presidenta de la Asamblea es otra arista. Si tienes varias aristas que lo que hacen es desviar la atención de lo importante, desviar la atención de lo que realmente es urgente en el país, y que a mí me gustaría estar hoy aquí en este medio de comunicación hablando de la agenda legislativa, hablando de cómo vamos a desarrollar el trabajo, hablando de cómo vamos a crear leyes que mejoren la productividad, porque me parece que lo que al país le interesa es eso. Realmente es lamentable ver cómo el debate político o la opinión pública se centra en esos temas que realmente no tienen relevancia. Tráfico de influencias sobre una acción de la presidenta de la Asamblea o supuesta intromisión en la acción de fiscalización no existe bajo ningún concepto en este caso. Hagamos un recuento de los hechos. Hay una llamada que, si bien es cierto, más allá de la forma y esto que la presidenta ha explicado sus excusas, primero es ilegal. En cualquier circunstancia es ilegal. Es difundida ilegalmente. Ya ahí hay una acción legal no correcta. Luego, no se votaba sobre una resolución, se votaba sobre un cambio del día, que en definitiva lo que se pretendía hacer, y eso también es importante, hay que recordarlo, cuando se presenta la resolución por parte del señor Aliaga, la resolución hablaba de que quería hacer comparecer al presidente de la Asamblea al Pleno de la Asamblea. Al presidente de la República al Pleno de la Asamblea. Primero, de una manera ilegal, porque en la ley no existe la posibilidad de llamar al comparecer al presidente de la República, salvo cuando tiene que 24 meses su informe. Y luego, con un artículo de la ley que tiene que ver con la comparecencia de ministros al Pleno. Pero lo que planteaba el asambleísta Aliaga es el cambio del orden del día, para que se pueda debatir esa resolución. Por supuesto. Hacían el cambio del orden del día y debatían la resolución y la negaban. Pero no puedes tú votar sobre una propuesta ilegal. A eso vamos. Yo no puedo debatir sobre una propuesta ilegal en ningún concepto, y que luego esto queda demostrado cuando ya se propone en una ya propuesta seria que este proceso vaya a fiscalización, ahí ellos votan en contra. Es decir, cuando yo propongo, está correcto, sí sea ilegal, pero cuando se hace de la forma correcta, porque no es lo que yo quiero, no estoy de acuerdo. Entonces, en definitiva, toda esta situación muestra esa cadena de situaciones que realmente esperemos que este sea el último capítulo, que pasemos de esto y que ya busquemos, como decía, tener acuerdos mínimos que nos permitan ya hablar de lo importante que el país necesita. El país necesita dejarse de escuchar conflictos, el país lo que necesita es escuchar propuestas de desarrollo y trabajo. Ahora, a la presidenta de la Asamblea le queda hasta el 14 de mayo para presidir, porque el 14 de mayo será la renovación de autoridades legislativas. ¿Usted cree que hay un afán no solo de destituirla de la presidencia de la Asamblea, sino de despojarla de su curul? Pero está claro evidenciado en este proceso. No solamente sacarla de la presidencia. Es que la forma o el mecanismo que han utilizado ellos es la destitución de la curul como tal. Y hasta ahí hay una intencionalidad que tiene un concepto no correcto. Recordemos cuando hubo la situación de destitución del ex asambleísta, del ex expresidente de la Asamblea, José Serrano. Él fue procesado, porque la ley lo establece, como presidente de la Asamblea, y fue destituido de la presidencia de la Asamblea como tal, no de su curul como asambleísta. Ahora se pretende incluso la destitución del curul del asambleísta Cabezas dentro de ese contexto que se tiene. Y esto, yo nada más un poco lo conversamos con otras bancadas, y lo hemos conversado con otros compañeros. Insisto, tal vez la forma en cómo se dio, los términos que se usaron no fueron los correctos, pero nadie puede negar que en el día a día en la Asamblea tienes que conversar. Yo creo que el tema de la forma no es lo importante, sino de fondo. Y el fondo, desde la óptica de quien denuncia a la presidenta de la Asamblea Nacional, es que se pretendió obstruir la acción fiscalizadora de la legislatura. Se pretendía parar una acción ilegal y que al final surtió efecto. Porque al final, a quienes se menciona en el audio votaron de manera diferente a como el audio decía. Usted sostiene que el audio fue obtenido y difundido ilegalmente, pero claro, me hace referencia un oyente en el sentido de que a Norma Vallejo la destituyeron utilizando audios que también fueron conseguidos ilegalmente. Bueno, cada caso tiene su forma de proceder, y lo de Norma Vallejo hubieron otras argumentaciones y habían otro tipo de situaciones. Pero sin el tema de los audios. Sí, pero si antes fueron ilegales, hoy también deberían ser ilegales. Pero al final creo que en el momento del procesamiento de su comparecencia, uno de los principales problemas que tuvo Norma Vallejo es que ella nunca compareció a defenderse de toda esta situación dentro de la comisión como tal, y eso creo que no tuvo ella, o la comisión en ese momento no tuvo elementos de descargo para poder generar un argumento
que pueda desvirtuar la tesis de que este fue un avio legal. Es decir, si usted revisa la comisión multipartidista que procesó el tema de Norma Vallejo se rehusó a su derecho a la defensa, y en ese contexto la comisión no tuvo ningún elemento para poder jurídicamente desvirtuar cualquier tipo de denuncia en contra de ella. Me parece que eso fue un error en la estrategia de defensa de Norma Vallejo en ese momento. Así que son cosas diferentes, pero en definitiva creo que aquí no existe en ningún momento tráfico de influencia, no existe en ningún momento intromisión de la justicia, y más bien lo que existió aquí es un intento de engañar en el procesamiento, en el cual, basado en una resolución ilegal, yo no puedo votar con algo que no es procedente, y basado en decisiones que claramente implican una agenda de desestabilización, muestran que se quiere tener al país en este debate. Es decir, no les interesa nada en este debate de problemas, en este debate de conflictos, y sumen al hecho de que eso se evidencia en redes sociales, en los twitters que se ponen cuando se habla de muerte cruzada, de que ya se vayan todos. Es decir, hay esa agenda de llegar hasta ese objetivo, que al final creo que es una agenda demasiado riesgosa y demasiado fuera de lugar, en el sentido de que el país en este momento lo que necesita es estar estable, y que necesita buscar posibilidades de mejoras en condiciones para el pueblo ecuatoriano. Pero yo también me pongo a reflexionar, asambleísta Litardo, y vamos a asumir que efectivamente hay una agenda que intenta desestabilizar a la función legislativa, generada, dicen ustedes, desde el correísmo. Pero ellos son 30, en una asamblea de 137, ellos son minoría, 30, no son mayoría. ¿Cómo un bloque de 30 puede desestabilizar una asamblea de 137? Hay 107 legisladores adicionales que pueden echar abajo cualquier intento de desestabilización. Bueno, pero en eso estamos. Por eso es que estas acciones se están controlando, por eso que estas acciones no han tenido el eco, por eso que estas acciones no tienen eco en la posibilidad de que una persona de la oposición quiera participar en estas comisiones. Es decir, si hay una certeza de que lo que se menciona es verdad, seguramente algún compañero asambleísta de la oposición, por la incidencia y el protagonismo que generaría esta comisión, estaría gustoso de participar. Es decir, ahí están las muestras claras de cómo se rechaza estas acciones, porque se nota que no hay un fondo evidente de respaldo de las mismas, y eso es parte de lo que hemos estado conversando, de esta intención de cambiar ya esta nueva dinámica de la asamblea, y lo hemos estado conversando con diferentes bloques legislativos, en donde queremos ya darle la vuelta. Es decir, ya los temas de escándalo y de problemas seguramente deben quedar en segundo plano. Por eso estamos desde el año pasado. No es que queremos decir de que nosotros estamos buscando tapar ninguna acción. Si en el momento se encuentra una acción ilegal, irregular de algún funcionario que hay que denunciarlo, investigarlo, lo vamos a hacer. Pero me parece que hemos seguido cayendo en este juego, y hay que aceptar la responsabilidad de donde en cada acción que se quiere hay un escándalo, se lo maxifica, porque al final tienen esa capacidad. Desde el año pasado están en eso. Tienen esa 3 capacidad. asambleas destituidos, denuncias de diezmos, ahora esta denuncia contra la presidenta de la asamblea, y de la agenda legislativa no estamos hablando. Y lo que decía Verónica Arias, la asamblea no resuelve si efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería pasar bajo la aprobación previa de la función legislativa. De eso no se habla de lo importante, sí de lo urgente. Porque no les interesa a algunos hablar de lo importante. Esa es la realidad, porque lo que le interesa es tener a la coyuntura política en este procesamiento. Nosotros ya estamos preparando, por ejemplo, el día de hoy, un taller para hablar del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos buscando en diferentes artículos o en diferentes archivos, si es que en el pasado, cuando se recurrió al Fondo Internacional, al FMI, se necesitó que pase por la Asamblea. Es decir, todas estas cosas van a ir en ese contexto. Y yo le voy a adelantar un poco lo que va a pasar. A ver. El bloque correísta va a decir mañana que necesita pasar por la Asamblea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo Verónica Arias hace minutos. ¿Y por qué antes? Esa es la postura ¿Y por qué antes, cuando estaban ellos en el poder, se aprobaron varios acuerdos con el Fondo, nunca pasó por la Asamblea en la aprobación? De Correa no se aprobaron acuerdos con el Fondo. Uno, si no me equivoco, en el año 2008, no tengo la fecha exacta, pero sí hubo uno que aproximadamente $340 millones, que fue justamente... ¿Pero fue antes o después de la vigencia de la Constitución de Montecristo? Porque eso también hay que ver, ¿no? Bueno, fue en 2008. En el año del terremoto, en el 2016, cuando se fue el terremoto, hubo un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero no fue la vía de un acuerdo, sino fue una disposición del fondo a entregar un crédito, pero no por la
vía de un acuerdo, de lo que recuerdo. Bueno, igual es crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es un acuerdo, pues. Pero en definitiva no pasó por la aprobación de la Asamblea. Se aprobaron, no sé, miles de millones de dólares con China de venta de petróleo adelantado y no pasó por la Asamblea. Es decir, ya está un poco el discurso yéndose por ese camino, porque al final y al cabo es un poco la intención en general de lo que se viene en el futuro, porque así es la agenda un poco de cuando yo estaba, no era malo, y ahora que no estoy, sí es malo. Usted integra la Comisión de Fiscalización, No. ¿verdad? No. ¿Qué debería pasar, más allá de que usted no integra, qué debería pasar en esa Comisión de Fiscalización con el tema de la... A ver, que supuestamente la Comisión no va a investigar, sino a analizar la supuesta relación del presidente de la República con una empresa offshore, con Ininvestment. Ayer el señor presidente de la República hizo una extensa exposición, ha marcado distancias, ha dicho que no es él sino su hermano, que su hermano no tiene ningún impedimento, pero enfoquémonos en el tema legislativo. ¿Fiscalización debe investigar o solo analizar esta situación y presentar un informe? Yo le voy a usted hacer una contrapregunta, disculpe que lo haga. Si yo estoy tan seguro de que tengo las pruebas correctas y que lo que estoy afirmando en mi acusación es verdad, yo creo que lo que debería hacer el asambleísta Aliaga es poner la denuncia para iniciar el juicio político en la Asamblea. Es decir, en la Asamblea Nacional o en la ley y en la Constitución no existe una norma que establezca que a un presidente se lo debe investigar si no es a través de un juicio político. Más allá de eso, la Asamblea resolvió que se haga una revisión de esta información para verificar la veracidad o no de la misma. Pero o sea, la vía es el juicio político. La vía es el juicio político, no hay más legalmente. Entonces, si yo estoy... Y además hay unos candados en la Constitución, se necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, etc. Porque es un presidente, no es cualquier persona que estamos jugando. Entonces, si yo estoy tan seguro... Además, para que no pase lo que pasó, por ejemplo, con Bucaram en el año 97. Y si no estoy tan o lo que pasó con Gutiérrez en 2005. Sí, y un poco también en su momento, porque la verdad sería un poco impertinente que el presidente de la República esté cada semana en la Asamblea compareciendo en una comisión o ante una entidad por algún tipo de situación que pase en el país. Me parece que el presidente tiene también cosas importantes que hacer. Pero está establecido en la ley, en la Constitución, y no la hemos hecho nosotros, lo hicieron ellos. En definitiva, creo que si estoy tan seguro de que existe las pruebas suficientes, pues recoja las firmas, inicie el juicio político. Esa en primera instancia creo que es el razonamiento que deberíamos hacernos. En ese sentido, fiscalización no está facultada a investigar. Lo que hicimos fue una excepción para que no se quiera decir que se ha intentado tapar, que se ha intentado buscar ocultar esta información, pero el procedimiento correcto era ese, el inicio de un juicio político si es que tenían las pruebas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está la Asamblea en capacidad de solicitar información certificada a bancos internacionales o transferencias bancarias? No está. La única entidad en el país que tiene la capacidad es la Fiscalía a través de convenios con sus pares. Es decir, ¿cómo yo puedo como Asamblea validar una prueba que no es certificada? ¿Cómo yo puedo como Asamblea validar un documento que no es oficial? ¿Y cómo yo puedo como Asamblea llamar a un privado a que vaya a la Asamblea a poder rendir su versión? No es sujeto a control político. Son algunas de las situaciones que me parece que están fuera de contexto y que van a llevar a la conclusión que la Asamblea, en este caso, está atada de manos de poder investigar esta situación. No la Fiscalía, que es la entidad que por el concepto, por lo que estoy hablando, que es la entidad que podría hacer esta investigación y determinar las responsabilidades o no de los que están involucrados en este caso. Pero en definitiva, me parece que es nuevamente una pérdida de tiempo que está desviando la atención ciudadana y que en ese contexto me parece que el resultado al final va a ser ese. No podemos tener una evidencia clara de documentación certificada ni evidente que muestre las denuncias de la asambleísta Arriaga. Y si no, si estuviera tan segura de estuviera, creo que ya hace rato hubiera puesto el juicio político en contra del presidente. Correcto. Lo último, le pregunto al asambleísta César Litardo, que nos visita aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. ¿Tiene aspiraciones de ser presidente de la Asamblea, legislador? No, creo que nosotros... Su nombre ahí se menciona el suyo, el de Daniel Mendoza. Bueno, creo que ahora en mayo hay que esperar la situación, la composición de la Asamblea no es la misma. Creo que todos quienes estamos en la Asamblea tenemos la posibilidad y la capacidad de poder cumplir con ese honor de ser presidente de la misma, aunque ahora creo que al momento que llegas a un cargo como este te conviertes en un blanco para muchos, porque en definitiva empiezas a tener esa intención de persecución, pero en definitiva son retos que siempre están en la posibilidad de ser
atendidos en lo personal, pero en definitiva no es un tema, una decisión personal, es un tema que tiene que analizarse primero en el bloque, luego ver si es que el bloque tiene la posibilidad de tener la anuencia de las otras bancadas, y en definitiva, claro, porque por sí solos no son mayoría, ¿no? Y nadie lo puede hacer por sí solo, es decir, un poco los acuerdos. Por ahora creo que no hemos hablado del tema, lo importante es que nosotros estamos tratando de salir en estas semanas de todos estos problemas políticos, y de ahí ya pues centrarnos en esta agenda política que tiene el país dentro de sus prioridades. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo, por la gentileza. Gracias a ustedes, muy buenos días. Visitarnos en esta mañana César Litardo, asambleísta de Alianza País por la provincia de Los Ríos, quien es parte de la coordinación de la bancada en la Asamblea Nacional, con su posición respecto de la coyuntura política y, por cierto, lo que podría pasar mañana en el pleno de la Asamblea Nacional cuando se conozca la resolución del CAL que dispuso la integración de una comisión tripartita para analizar la denuncia presentada por la legisladora Amapola Naranjo. 7 de la mañana, 58 minutos.